Antes de empezar, quisiera ponerles o darles un poco de contexto de lo que está sucediendo en TMT. Pero ¿me pueden prender la luz? Es que no veo. Qué pena. Hace aproximadamente 2 años, yo creo ya, a Mao y a mí nos entregan el Ministerio Juvenil, y en ese momento empezamos a preguntarle a los chicos qué quieren hacer, qué hacemos, qué les gustaría, y muchos de ellos nos decían: vamos a evangelizar y vamos a los parques. Pero cuando les preguntábamos, bueno, y si se te acerca una persona, ¿qué le vas a decir? Para ti, ¿qué es evangelismo? Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿qué es la buena noticia? Y la respuesta era casi siempre la misma: no sabe, no responde. Cuando les preguntamos el motivo del por qué querían salir, era porque querían hacer cosas diferentes, querían ir al parque simplemente. Y a raíz de esto empezamos a orar y pedirle al Señor que nos hablara, que nos dijera qué debíamos hacer con el ministerio, con los chicos. El Señor pone en nuestro corazón empezar a discipularlos, empezar a enseñarles acerca de Jesús, porque si bien ellos querían salir, pero es importante que ellos tengan conocimiento bíblico. Muchos de ellos incluso venían porque sus papás los traían y los dejaban acá 2 horas, y pretendían los papás que en 2 horas le entregáramos un hijo totalmente diferente. Si tuviéramos la fórmula sería impresionante y tuviéramos un avivamiento increíble, pero esa no es nuestra realidad como ministerio juvenil. Y empezamos a orar: Señor, ¿qué hacemos? Y pues el Señor pone en nuestro corazón el anhelo de empezar a discipular a los chicos. No estoy diciendo que sea una realidad en este momento alejada, incluso todavía hay chicos que hoy vienen porque sus papás los dejan acá, o vienen obligados porque hay que ir a la iglesia y es una norma, pero seguimos orando, el Señor sigue haciendo la obra. Hay otros que antes venían obligados, que hoy ya vienen por iniciativa propia, pero ese no es el punto. El punto es que a raíz de esto nos nace la necesidad de empezar a discipular a los chicos y empezar a enseñarles acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué es el Mesías? ¿Cuál es la buena noticia? Hace una semana, el sábado pasado, terminamos nuestra primera temporada en TMT de Conociéndole. Fue un discipulado intenso de la vida de Jesús, incluso desde el anunciamiento de Zacarías, y vimos hasta el punto en que Jesús asciende al cielo. Y el año pasado, orando por este año, el Señor pone en nuestro corazón enseñarle a los chicos acerca del Espíritu Santo. Y el Señor a nosotros nos regala una temporada en TMT para este año acerca del Espíritu Santo. Pero antes de continuar, quisiera que vieran el video de nuestra segunda temporada de TMT. Dicen que es fuego. Dicen que es viento. Dicen que es poder, pero ¿y si es mucho más que eso? Desde el principio estaba ahí, en la creación, en los profetas, en las promesas. Jesús habló de Él: y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. No dijo una fuerza, dijo consolador. No dijo algo, dijo Él. Él guía, Él habla, Él consuela, Él corrige, Él revela. No es una emoción de un momento, es una presencia constante. No es una experiencia de un campamento, es una amistad para toda la vida. El Espíritu Santo no quiere visitarte, quiere habitar en ti. No quiere impresionarte, quiere transformarte. Tal vez lo has sentido, pero no lo conoces. Tal vez has oído de Él, pero nunca has caminado con Él. En esta temporada no vamos a aprender una teoría. Esta temporada es para conocer a mi amigo, el Espíritu Santo.
Bueno, esta es nuestra temporada conociendo a mi amigo el Espíritu Santo. Y vamos a ir rápidamente al libro de Hechos, capítulo 1. Estoy un poquito nerviosa porque hablar de esto es una responsabilidad impresionante. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11 dice: Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera en que lo han visto irse. Pero uno de las preguntas que más ha nacido, de los temas más cuestionados en los últimos tiempos dentro de la iglesia cristiana, es: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿O qué es el Espíritu Santo? Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Espíritu proviene de la palabra hebrea ruach, se pronuncia rarísimo, que significa viento, soplo, aliento y espíritu, es decir, que viene de Dios y vuelve a Él. Génesis capítulo 2, más adelante, versículo 7 dice: Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló, o sea, ruach, en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces quiere decir que el Espíritu es el ruach de Dios, el aliento de Dios. Pero vamos a ver en el Antiguo Testamento sobre quiénes actuó este ruach. Y no voy a profundizar porque me tomaría muchísimo tiempo, simplemente los voy a nombrar. Si quieren tomar apuntes lo pueden hacer. El primero es José. Génesis capítulo 41, 38 dice: entonces el faraón preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? La segunda persona es Moisés. Números capítulo 11, versículo 17 dice: yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el Espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo. Y hasta este punto podemos decir, pues sí, José y Moisés fueron personas impresionantes en el Antiguo Testamento, pero aparece un personaje en el libro de Éxodo que cuando lo descubrí se convirtió en mi personaje favorito del Antiguo Testamento. Era un hombre común y corriente como tú y como yo, pero resulta que el Señor le dice a Moisés: ten en cuenta que he escogido a mi siervo Bezalel, y aparece este hombre y dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Bezalel, para los que no saben, fue la persona. El Señor le dice a Moisés cómo debía construir el santuario, pero Moisés no fue quien cortó la madera, no fue quien bordó las telas, sino que fue Bezalel. Bezalel fue básicamente el director creativo del santuario de Dios, para que se lo puedan imaginar. La siguiente persona es Josué.
Deuteronomio capítulo 34, versículo 9 dice: entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él. La siguiente persona es Gedeón. Jueces capítulo 6, 34 dice: entonces Gedeón, tomado por el espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. También vemos a Sansón en Jueces capítulo 14. El espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Está Saúl en Primera de Samuel capítulo 10. Dice: entonces el espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien comenzó a profetizar con ellos. David en Primera de Samuel capítulo 16. Entonces el espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. La siguiente persona es Ezequiel. Ezequiel capítulo 2 versículo 2 dice: mientras me hablaba, el espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Y la última persona que podemos ver del Antiguo Testamento es Miquea. Miqueas capítulo 3:8 dice: yo, en cambio, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor. Sé que este mismo espíritu actuó en diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento, pero no puedo profundizar porque me tomaría muchísimo tiempo. Entonces vemos que este espíritu viene sobre ciertas personas para situaciones específicas en momentos específicos, pero eso sigue sin respondernos la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Y la noticia de hoy es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es Dios en la tierra. Es el que aplica la obra de la salvación en el corazón de los justos. Y el Espíritu Santo, querida iglesia, es real. Es una persona y es tan real como tú y como yo. Y como es real, está en este lugar. Quiere decir que el Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo no es algo que podemos agarrar y poner acá y después esconderlo. El Espíritu Santo es alguien. El Espíritu Santo es el alguien más importante del universo. Entonces, hemos confundido los conceptos del Espíritu Santo, y yo no quiero con este mensaje entrar en profundidades teológicas de quién es el Espíritu Santo, porque sé que todos tenemos diferentes posturas acerca de esto y creo que Él es quien nos revela la verdad de quién es Él. Simplemente con esto quiero demostrar o ver qué dice la palabra de Dios acerca de este espíritu. Entonces, pero Majo, ¿por qué dices que el Espíritu Santo es una persona? ¿De dónde podemos concluir que el Espíritu Santo es una persona? Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene capacidad de pensar y capacidad de decidir. Tiene intelecto y tiene voluntad. Son las mismas cualidades que tiene una persona. Si vamos a Primera de Corintios, dice: todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y el contexto de este pasaje en Primera de Corintios es cuando están repartiendo los dones y los talentos. Y dice la palabra de Dios que Él reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces, el Espíritu Santo no es un Dios que nos sirve a nosotros. Nosotros somos los siervos y hemos creído que el Espíritu Santo tiene que hacer lo que nosotros le decimos que haga. Pero el Espíritu Santo es Dios y Él no hace nuestra voluntad. Él hace como Él quiere. También me impresionaba una persona, aparte de tener intelecto y capacidad de pensar y de decidir, una persona tiene emociones, o sea, puede sentir.
a Efesios capítulo 4, versículo 30, dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. En otras versiones dice: no entristezcan al Espíritu. El Espíritu Santo tiene un corazón que siente, un corazón que siente orgullo por nosotros, pero también el Espíritu Santo tiene un corazón que se entristece. Y a mí me impresionaba porque mucha gente pues tiende a creer que el Espíritu Santo es a una fuerza que habita en el universo, pero vemos que si es esa fuerza que habita en el universo, entonces ¿por qué nos dicen no entristezcan al Espíritu Santo? Y el contexto de este pasaje es Pablo hablándole a la iglesia, porque había chisme, había rumores, hablaban mal unos de los otros, y Pablo empieza a decirle: no se mientan unos a otros, todos son partes de un mismo cuerpo, no entristezcan al Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros chismoseamos o murmuramos en contra de un hermano, estamos entristeciendo al Espíritu. Y a veces decimos: ay, pero es un chismecito, eso no, él no se va a enterar. Pero el Espíritu Santo se entristece. Entonces Pablo en este pasaje les está diciendo a ellos cómo debemos vivir como hijos de la luz. Entonces también el Espíritu Santo, como tiene un corazón, yo no sé si ustedes han escuchado cuando dicen: es que esa persona cuando está orando se le mueven las manos, o esa persona cuando está en la alabanza levanta las manos y llora. Y creemos que existe un Dios para ellos, un Dios de esas personas que son raritas, que no son como nosotros, que somos que cuando adoramos y no lloramos, y es el Espíritu Santo. Y tal vez es porque nosotros creemos que esa presencia no está a nuestra altura de madurez. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros ignoramos su obra, cuando nosotros ignoramos lo que Él hace. El Espíritu es Dios y Él hace lo que quiere. Entonces el problema no está en esa persona. El problema no está en esa persona que levanta las manos y que llora. El problema no es esa persona. El problema es cuando nosotros estamos delante de la presencia del Dios del universo, estamos delante de su trono y nosotros estamos así. Entonces el problema no es de esa persona, el problema es de nosotros, que aún delante del Dios, del que creó todo lo que existe, a nosotros no se nos mueva ni un pelito de la cabeza. No pase absolutamente nada, nuestro cuerpo no reaccione ante la majestad de su gloria. El problema no es de esa persona, tal vez es de nosotros, y debemos revisarnos. El Espíritu Santo es una persona, y si Él entra en este lugar y derrama su gloria sobre este lugar en este momento, quizás pasaría lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, y ya lo vamos a ver. Entonces creo que tal vez deberíamos revisarnos y pedirle perdón al Espíritu Santo por limitarlo, porque lo hemos metido en un manual de lo que tiene o no tiene que hacer el Espíritu Santo según lo que yo creo que es correcto. Y yo con esto, y les quiero pedir perdón, no estoy validando ningún tipo de manipulación de las que hoy en día son muy famosas lastimosamente dentro del pueblo de Cristo. Yo no estoy validando esto, no estoy diciendo que esté correcto que estas personas tal vez griten, hagan un tipo de espectáculo. No está en mi potestad decir si es un espectáculo o no, pero no estoy validando este tipo de actitudes. Simplemente estoy diciendo que tal vez necesitamos recuperar la reverencia y reconocer la sensibilidad del Espíritu Santo y saber que Él puede venir a este lugar y que puede lavarnos, y que si Él encuentra un corazón que lo espere, que lo anhele, algo puede pasar en este lugar. El Espíritu Santo vemos en el Antiguo Testamento que venía sobre personas específicas, ya lo miramos, pero resulta que por allá también en el Antiguo Testamento aparece un hombre llamado Joel. Y dice:
Después de esto, Joel capítulo 2, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueño los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Entonces, la segunda cosa que vemos es la promesa de Dios. La primera es la persona del Espíritu Santo y la segunda es la promesa del Espíritu Santo. Entonces, vemos que el pueblo de Israel pasa 400 años Dios en silencio. Dios decide no hablar con su pueblo. 400 años de silencio. Y aparece un momento una persona llamada Zacarías y el Espíritu Santo le dice que va a tener un hijo en su vejez al que llamará Juan y será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Después vemos, como les digo, no puedo profundizar, pero si usted busca en el Evangelio de Lucas, aparece cronológicamente todo lo que sucedió con Jesús. Vemos al Espíritu Santo pasar sobre María, venir sobre María. Y dice la palabra que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Y pasa lo que ya sabemos, María queda embarazada de Jesús. Pero la Biblia nos dice después que María visita a su pariente Elizabeth. Y dice la palabra que Elizabeth, llena del Espíritu Santo, bendice a María. Cuando nace Juan el Bautista, Zacarías, dice la palabra de Dios que lleno del Espíritu Santo profetiza. Entonces, nace Jesús y a los 8 días de nacido Jesús lo llevan a circuncidarlo como era establecido en la ley de Moisés. Y estando en el templo aparece un hombre llamado Simeón y dice la palabra de Dios que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estaba con él y le había dicho que no iba a morir sin antes conocer al Cristo. Entonces vemos a Jesús nacer como hombre, pero un día en el río Jordán, cuando está a punto de ser bautizado, en el momento que sale, dice la palabra que se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y lo unge para su tarea mesiánica. Y ese mismo Espíritu que desciende sobre Jesús desciende en Pentecostés. Y ese mismo Espíritu que desciende en Pentecostés hoy habita en nosotros. Juan el Bautista, anunciaba: Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Era la promesa. Y como les digo, pues no puedo profundizar en el tema. No podemos profundizar en cada parte textual donde actuaba el Espíritu Santo porque nos tomaría toda la tarde. Pero entonces vamos a ir más adelante y está Jesús en la última cena. Está Jesús dándole las instrucciones a sus discípulos. Está diciéndole: me van a traicionar, unos de ustedes me va a entregar. Pero Él les dice, Juan capítulo 14, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y les dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y más adelante, 2 capítulos después, le dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, más adelante estoy corriendo con la historia de Jesús, pero como les digo, en el Evangelio de Lucas puede estudiar cronológicamente todo lo que sucede con Jesús. Jesús es crucificado, muere, pero resucita. Jesús vence la muerte y dice la palabra. Yo quiero que se puedan imaginar este momento. Yo les decía a los chicos cuando estudiábamos este suceso, imaginémonos que a la persona que nosotros, de la que hemos aprendido, nos dicen que lo van a matar, que lo van a crucificar y ocurre. ¿Nosotros qué haríamos? No, nosotros nos escondemos porque probablemente también vengan por nosotros porque era nuestro amigo. Y entonces
Aparte de esto, hay un evangelio que dice que ellos se dieron cuenta, quienes habían matado a Jesús se dieron cuenta que el cuerpo no estaba en el sepulcro y empezaron a preguntarse, ¿qué hacemos? No, digamos que los discípulos de Jesús vinieron en la noche y se llevaron el cuerpo, y dice que incluso se intercambiaron dinero, o sea, se vendieron unos a otros. Cuando vienen las mujeres, las Marías, a hacerle mantenimiento al cuerpo de Jesús, no está, Jesús había resucitado y ellas salen corriendo, pero dice la palabra que sus discípulos estaban a puerta cerrada por miedo a que los mataran. Me imagino que también los estaban buscando, pero dice la palabra que Jesús entra y se les aparece en medio. Y quizás la Biblia no nos da detalles de la conversación que ellos tienen, pero yo me podía imaginar a Jesús hablando con sus discípulos, ya resucitado, diciéndole, ¿por qué tienen miedo? Si se cumplió la promesa, les dije que iba a resucitar y resucité. La Biblia no nos dice, es solamente una imaginación mía, no estoy diciendo que lo esté diciendo la Biblia, porque me gusta ponerle imaginación a la historia de Jesús. Pero Jesús empieza a decirles, yo les he prometido algo, y dice, acto seguido sopló sobre ellos, o sea, Ruaj, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Más adelante, Jesús está a punto de ascender. Lo vimos al inicio. Jesús está a punto de ascender y le dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y en ese momento Jesús es llevado al cielo, y la Biblia lo describe que ellos se quedan viendo porque ven todo el momento. Pero en este lugar no estaban solo los discípulos, los 11 discípulos, ya no eran 12 sino 11. Habían 500 personas. 500 personas vieron a Jesús ascender la última vez que ven a Jesús. Ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, y lo que había anunciado Joel estaba a punto de suceder. Algunos dicen que entre la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés ocurrieron alrededor de 10 días, y yo me ponía a pensar y yo diría, bueno, 10 días, el primer día uno se lo aguanta, ¿sí? Segundo día ya uno dice, no, aquí no vino nadie, no, aquí no llegó nadie, porque nosotros a veces nos cuesta incluso quedarnos o hacer una vigilia, y nuestras vigilias son hasta las 12 de la noche, ni siquiera son hasta las 6 de la mañana. Ahora imagínense 10 días. En el momento en el que ocurre el Pentecostés habían 120 personas y las demás. Pero yo en mi imaginación pensando, cuando nosotros llegamos a un lugar, cuando llegamos a un banco y vemos que no hay ninguna persona en la taquilla, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? No hay, se cayó el sistema, no hay nadie. Y yo me imagino a todos estos, Luífer, ya llegó la promesa, Yami, llegó la promesa, Fabi, ya vino, no, me lo perdí, Sofi, llegó la promesa. Y yo me imagino a todos ellos con la expectativa, no, esperando, porque Jesús les había dicho que iba a venir, era la promesa. Y yo me imagino a todos ellos, y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y no voy a entrar en detalles de las lenguas ni nada, porque no es el punto principal. Es que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, no dice solo algunos, dice que todos estaban esperando la promesa. Iglesia, desde el Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 habla de Él. Él fue que inspiró a los 44 autores durante 1500 años para escribir el texto sagrado. Y detrás de cada texto
se esconde un tesoro, y ese tesoro es Él. Conocerle a Él, conocer cómo piensa, qué siente, qué desea, conocer sus pensamientos y la profundidad de su corazón. El Espíritu Santo es el más sabio, es el conocedor de todos los misterios. Él conoce cada rincón de las galaxias y los lugares más oscuros y recónditos del mundo celestial invisible. Es la sabiduría. ¿Y sabes qué? Aún así, el Espíritu Santo anhela habitar en nuestro corazón. Aún así, anhela estar cerca de nosotros. Y Tiel Arroyo lo describe de una manera que me encantaba, y él dice que es el temible del universo. El Espíritu Santo es el terror de cada demonio del infierno. Dice que no hay demonio, ni el demonio de mayor rango, ni siquiera Satanás puede mirar a los ojos al Espíritu Santo. Y aún así, iglesia, cuando tú y yo lo anhelamos, Él se convierte en nuestro lugar seguro. Pudiera acabar con nosotros, pero anhela habitar con nosotros. Pero Majo, es que esa promesa era sola para el pueblo de Dios. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos nosotros somos parte del pueblo de Dios, de que Él nos dará una herencia y que nos ha comprado y que somos su pueblo. Y Dios hizo todo esto para que usted y yo le diéramos la gloria a Él. Entonces, si tú crees que la vida cristiana se trata de obtener un título, si tú crees que la vida cristiana se trata de que te nombren líder de un ministerio, si tú crees que la vida cristiana se trata de que seas la persona más importante, déjame decirte que probablemente tengas una vida muy triste, porque el Espíritu Santo no se trata de algo. La vida cristiana se trata de alguien, y es conocer al Espíritu Santo. 3 veces he oído la voz del Espíritu Santo, y no lo cuento con afán de wow, a mí sí me habla el Espíritu. No, solo quiero animarte. Y de las 3 veces he decidido no hacerle caso a la voz del Espíritu Santo, porque también he dicho, son cosas mías, soy yo, es mi conciencia que me habla. Pero la 3ª vez fue la más heavy, y obviamente me sentí culpable de decir, Señor, yo sabía que tú me estabas hablando, perdóname. Pero en mi tiempo de intimidad con el Señor, el Espíritu Santo me hacía entender que Él me había hablado y que yo lo había escuchado. Y yo dije, Él habla, el Espíritu Santo habla, y preferí quedarme con que el Espíritu Santo me hablaba. El Espíritu Santo es una persona que ama relacionarse con nosotros. Él nos consuela, nos guía a la verdad y nos da sabiduría. Y una de las principales funciones del Espíritu Santo es habitar contigo y conmigo. Romanos capítulo 8 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu Santo es la promesa que no merecemos, ni siquiera somos dignos de hablar, pero fuimos incluidos. Tú y yo fuimos incluidos, y el testimonio de Jesucristo habla de que fuimos incluidos en que Él pueda habitar en nosotros. Y yo no estoy hablando de sensacionalismo, ni continuismo, ni nada de lo que termine en ismo. Estoy hablando de la persona y la promesa del Espíritu Santo. Y es un clamor que nace del corazón que dice, ven Espíritu Santo, ven. Y he escuchado personas que dicen que esto es de la iglesia moderna, ¿no? De la iglesia actual, que se deja llevar por las emociones, a lo que le llaman hoy neopentecostalismo. Pero quiero leerte una oración que Martín Lutero escribió en 1524. Es un himno
Dice: ven, Espíritu Santo, Señor Dios, llena con tu gracia los corazones, la mente y el valor de todos los que creen en ti. Enciende en ellos tu ardiente amor, oh Señor, por el resplandor de tu luz. Reuniste a todas las naciones de toda lengua en la fe verdadera. A ti sea la alabanza. Aleluya. Y como les dije, pudiéramos durar toda la tarde hablando acerca del Espíritu Santo y no nos alcanzaría el día entero. Lo que quiero es animarte a que hoy, mañana, el resto de semana, puedas en tu tiempo de intimidad con el Señor pedirle: Espíritu Santo, déjame conocerte, déjame conocerte. Quiero decirte que el Espíritu Santo es mi amigo. Y aquí con esto no quiero decirte que el Espíritu Santo actúa de esta manera, porque sería encajar al Espíritu Santo, y Él es Dios y Él hace como Él quiere. Yo no puedo limitar ni decir es que si llora es porque sí tiene el Espíritu Santo. No, si no llora es porque no. Él hace como Él quiere. Mi anhelo es que tú puedas conocer al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque lastimosamente estamos viviendo los tiempos donde ya no se habla de Él. ¿Por qué? Porque somos aburridos. Se escucha muy evangélico hablar del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. O sea, yo me puedo parar en este lugar y hablarles y decirles un montón de cosas que les va a ir muy bien, que son los más lindos y que se ven divinos sentados. Pero si el Espíritu Santo no hace la obra, solamente estoy dando un mensaje motivacional. Y ese no es mi anhelo. Mi anhelo es que ahí donde tú estás, el Espíritu Santo empiece a hablarte y empiece a moverte y a decirte: oye, quiero conocerte, quiero que tú y yo tengamos una relación, quiero hacerte entender lo que estás haciendo mal, porque dice la palabra que Él nos va perfeccionando hasta el día en que Jesús vuelva. Amén.